En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, muy buenos días a todos, estimada comunidad Medical Expo, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Marilyn Ramírez y como cada viernes les damos la bienvenida a otro webinario Medical Expo. Agradecemos mucho que nos estén dejando sus saludos, nos gusta mucho leerlos, saber de dónde están conectados. Recuerden que el chat va a estar abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas si es que tienen alguna duda respecto al tema y que ahí vamos a estar compartiendo nuestras redes sociales, las redes sociales de nuestro invitado. También vamos a estar compartiendo la liga de registro para que puedan asistir a la 7ª edición de Medical Expo los días 29, 30 y 31 de octubre. La cita es en Ciudad de México, en el World Trade Center. Entonces los invitamos a que hagan su registro. También no sé si lo saben, pero en Medical Expo en Ciudad de México vamos a tener ponencias presenciales, temas como estos especializados en las diferentes áreas del sector de la salud. Vamos a estar ahí presencialmente, entonces pueden ir para que vean todo lo que tenemos preparado en las redes sociales también. Tenemos todo este material para que estén informados y pues nos podamos ver ya pronto en octubre. Hoy tenemos un invitado muy especial y le vamos a dar la bienvenida, lo voy a presentar. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Agustín Lara Esqueda. Voy a leer un poco sobre él para conocerlo un poquito más. Eh, Tiene más de 35 años de experiencia en el área de salud pública, en el ámbito público y privado. Ha ocupado puestos directivos en el sector jurisdiccional, estatal y federal de la Secretaría de Salud y el ISSSTE. Ha tenido docencias en 5 centros educativos, UAM, UDEC, CONALEP, UNIVA, UGED, y fue secretario de Salud en el estado de Colima. Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, socio fundador de la Sociedad Colimense de Salud Pública. También forma parte de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Ateroesclerosis y sus complicaciones. Y fue certificado por el Consejo Nacional de Salud Pública. Actualmente es director de en diabetes y autocontrol en Colima y es director del programa Protege lo que amas, armoniza tu salud y también es miembro de BNI, miembro de Empresarios Exitosos en Colima. Y lo saludamos, nos da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días a ti, buenos días a todos los que nos acompañan. Muy bien, pues voy a darle el espacio para que pueda presentar su tema, agradeciéndole nuevamente que se haya tomado este tiempo con nosotros para compartirnos su conocimiento. Le cedo la palabra, doctor. Ahí se ve la presentación, Sí, podemos verla. Correcto. podemos verla. Ok, Gracias. iniciamos. Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de la tecnología en la prestación de la atención médica preventiva, curativa de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, ya hoy actualmente trabajamos en un centro de educación en diabetes en Colima. Tenemos una extensión con otros centros en Durango, Chihuahua, Toluca, Mérida,
y trabajamos conjuntamente para generar información para la prestación médica y para la población. Y bueno, ¿por qué es importante medir de manera sistemática el cuerpo en la prestación de la atención médica? Y si bien es importante el llevar un registro del comportamiento del cuerpo y de sus medidas, es un tema muy interesante, muy necesario, no solamente para implementar un tratamiento médico, sino para darle el seguimiento y saber si está funcionando o no está funcionando bien. Y medir implica no solamente saber lo largo, saber lo ancho, saber el peso, sino poder tener la comparación de los estándares. Cuando 90 centímetros es mucho o cuando es poco, si importa el género, si importa la edad, y utilizando los diferentes métodos directos, indirectos, pero todos tienen que ser reproducibles en el resto de la población y confiables con el tema de los datos. Vamos a empezar con 5 mediciones que prácticamente son muy económicas. Tomar la presión arterial, bueno, hoy hay esfingomanómetros o baumanómetros, anaeroides o mercuriales. Hay que tener perfectamente claro cuidado con ellos. El primero, si tienen ustedes un baumanómetro digital, pues cada mes, máximo cada 2 meses hay que cambiar las pilas, que es un tema elemental. Medir la circunferencia abdominal también es un mecanismo muy sencillo que nos determina y se relaciona principalmente con la grasa visceral, que justamente la tecnología de la evaluación de la composición corporal no lo va a reflejar. El pulso, que nos permite saber el ritmo al cual está trabajando nuestro corazón, y es una medida muy adecuada, muy fácil de hacer, que nos los dan también los esfingomanómetros y que nos determine, entre otra cosa, la actividad física que está realizando el sujeto. No me detendré en qué es el tema de la presión arterial, pero sí el tema principalmente de calibrar los equipos. Es decir, si ustedes tienen su baumanómetro que les regaló su mamá o su papá y nunca lo han calibrado, es muy importante que sepan si está funcionando bien y si hay un patrón y si hay que verificarlo adecuadamente. Hoy la obesidad no solamente la tenemos que medir respecto a la estatura y al peso para el índice de masa corporal. Hoy tenemos que tener muy claro que la obesidad abdominal predice mayor riesgo que justamente el índice de masa corporal. Estudios realizados en mexicanos nos determinan los centímetros que un hombre y una mujer deben de tener para no tener una enfermedad crónica. Y eso no implica que de 79 a 80 van a tener ya diabetes o de 89 a 90. No, es el continuo lo que predice el riesgo de la aparición de enfermedades crónicas. Y no se olviden que la estatura cuenta. La expresión genética de los sujetos que han logrado alcanzar la talla tiene beneficios y aplica para los mayores de 1,70 m si son mujeres, para los mayores de 1,80 m si son hombres, o para aquellos que tienen talla baja, que en las mujeres menos de 1,50 m y en los hombres menos de 1,60 m, porque implica que fenotípicamente tienen unas características y no se han podido expresar correctamente, ya sea por falta de energía o alguna patología adicional. Y siempre un poco para distraernos, las mujeres de los 20 a los 60 años cambian 6 tallas de ropa. Imagínense lo que pueden ahorrar si mantienen un peso saludable. Bueno, los hombres no se quedan atrás, prácticamente también cambian tallas de pantalón. Y hemos hablado de la importancia que nos permite
de una forma, educar a nuestros pacientes para entender cuánto varía el tema del pulso y los factores que esto pueden hacerlo para ello. Y entramos ahora a algo que ya ustedes conocen, que es glucemia capilar, que implica, dentro de la propia práctica médica, ayudar al paciente a que nos permita principalmente conocer las características. Me brincaré el tema de bioimpedancia, que es lo que ahorita nos atrae, y la importancia de la temperatura y los líquidos. Y voy a pedirle a nuestros anfitriones si en este momento vamos a poner un audio para que conozcan la salud de los oídos. Nos van a ayudar a poner, y va a aparecer un sonido y va a aparecer un número. Cuando ustedes dejen de escuchar el sonido, será la edad que tienen sus oídos, algo muy sencillo, que lo pueden hacer. ¿Me pueden apoyar, por favor? Al parecer, regresamos a parecer, no todos se alcanzaron a escuchar, pero es una prueba. Regreso para seguir exponiendo. Ya se ve nuevamente en mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. adelante, doctor. Entonces, regresaremos al tema que hoy nos traen, que es la evaluación de la composición corporal a través del tema de la bioimpedancia. Y esto nos permite... ¿Se pudo escuchar ahora? No se Bien. escucha, pero si gusta lo No, puedo volver a poner. no, lo dejaríamos ahí. Estos son la herramienta de la glucemia capilar dentro del consultorio como un mecanismo que nos permita conocer los niveles de glucosa que regularmente suelen elevarse en la presencia del médico, pero entender en ayunas, postprandial, cuáles son las cifras que debemos de tener, entendiendo que tenemos algo que se llama un gasto calórico total. Es decir, imaginémonos que nuestro cuerpo es un coche y requerimos que cuando está prendido, aunque no camine, está gastando gasolina. Por lo tanto, es muy importante entender que a veces, si no ingerimos alimentos, la reserva de glucosa, principalmente del hígado y una parte de los músculos, puede aparecer y nos puede generar cifras normales derivado de los tiempos de ayuno. Entender el tema del colesterol, y el colesterol principalmente el HDL, que es el que se encarga principalmente de limpiar, de recoger el LDL, y entender que el LDL es un factor de riesgo para embolias, para infartos, y una de nuestros grandes prevalencias altas de triglicéridos, que reflejan una conducta muy clara de la dieta del mexicano, y que la tendremos que ver. Ahora veremos un poco qué es la evaluación de la composición corporal y compartiré qué es una máquina de bioimpedancia a grado médico con otra máquina que no sea grado médico. La respuesta es todas sirven dependiendo para qué la quieres hacer. Y lo que nosotros vemos, bueno, son las máquinas que tenemos en los centros de educación en diabetes. Son unas máquinas fijas que aguantan hasta 360 kilos,
que generan la información de manera digital y generan reportes que nos permiten conocer de manera semaforizada los resultados que vamos a ver para dar el seguimiento a los enfermos crónicos, pero también a los sanos. Todos saben perfectamente cómo sacamos el tema de la índice de masa corporal. Todo lo tenemos perfectamente claro y sabemos que al final de cuentas nos genera la distribución de cuánto peso tenemos de acuerdo a nuestra estatura. Tiene algunas características, funciona, fue una herramienta adecuada, sigue siendo un criterio vigente de la OMS, pero pues bueno, solo que no toma en cuenta la edad, no toma en cuenta el género, no toma en cuenta la grasa corporal, ni la masa muscular, y prácticamente no nos refleja un reporte ni lo que es el tema de hidratación, que hoy en día es un tema muy importante para el seguimiento e implementación de las terapias. Esta es la mejor forma de explicar cómo dos personas que pesan lo mismo, miden lo mismo, tienen un índice de masa corporal y la evaluación dependerá principalmente de cada uno de los sujetos. Por lo tanto, hoy, si no tenemos otra herramienta que el índice de masa corporal y apoyado con la cintura, es una herramienta importante que hay que seguir. ¿Y por qué es tan importante determinar qué es lo que está atrás del peso? Y cuando nosotros decimos en una evaluación de la composición corporal, grado médico, nos permite saber, primero, cuántos kilos de grasa tenemos, cuántos kilos de grasa son necesarios y por ende, cuántas grasas nos sobra. También nos permite conocer el agua total, pero también nos permite principalmente entender la masa musculoesquelético que nos determina el tema de la movilidad del sujeto que requerimos. Y bueno, la masa magra que nos determina la parte del músculo, pero algo que es muy importante, una forma es segmentar a través de datos y la otra es segmentar a través de inferencias. Y bueno, hoy son prácticamente de igual forma, veremos por qué nos sirve la información del agua intracelular o el agua extracelular. Y por eso podemos ver cuando una máquina de bioimpedancia funciona bien para sanos, pero no puede funcionar bien para enfermos. Y también asociado a la medición de cintura, nos estima la grasa visceral y por ende un riesgo para el desarrollo de una segunda enfermedad o de una primera enfermedad del síndrome metabólico. Y entendemos que 1 kilo es 1 kilo, pero entendemos que entender la salud muscular es prácticamente entender que es nuestro sistema de equilibrio para el cuerpo humano. Por tal motivo, pueden ser la misma cantidad, pero las funciones serán completamente diferentes. Estos son los 4 resultados que nos dan perfectamente bien, validados con los estándares de oro. Grasa, peso, densidad ósea e hidratación. Y esto nos permite principalmente, sabemos cuál es el método para obtener el gold estándar, pero también que es una prueba que dura de 10 a 15 minutos y el equipo es demasiado caro para ello. Igual sabemos las balanzas para obtener el peso y prácticamente la precisión de esto. Y bueno, la densidad ósea, si bien nos permite conocer principalmente la densidad ósea, que la expreso de alguna forma como nuestra reserva de calcio, que será una medida importante para el seguimiento en la implementación de tratamientos
pero también para los embarazos o para las personas que se dedican a hacer actividad física. ¿Y por qué es tan importante el agua? El agua es muy importante porque nos permite, somos una gran parte de agua nosotros, pero nos permite principalmente saber si el agua está dentro de la célula o fuera de la célula. Y aquí es una de las grandes diferencias que se tiene en contar con equipos que sean grado médico. Cuando uno estima la distribución de agua extracelular e intracelular en una población sana, pues es muy fácil predecir cómo se va a comportar. Pero cuando tenemos una población enferma, no sabemos porque los factores que afectan el agua dentro y fuera de la célula son mismos. Entonces, me parecería que ya vamos encontrando una gran diferencia en una máquina que nos da seguimiento a las enfermedades crónicas. Y bueno, hacer estos gold estándar habrá que hacerlos en 6 horas con un costo de equipo altísimo, con un porcentaje de error que no se diferencia principalmente de una máquina de bioimpedancia grado médico. Regresamos a la pregunta. Las máquinas de evaluación de la composición corporal, sea cual sea la marca, funcionan dependiendo para qué la queremos. Si la queremos porque yo quiero tenerla en mi casa para ver cómo estoy haciendo ejercicio, soy una persona que no tiene ninguna enfermedad, pues bueno, me va a dar obtener. Soy alguien que se está entrenando, bueno, regularmente la máquina nos dependerá y nos dirá los usos que tenemos a este respecto. Es muy importante entender cuántos puntos de contacto tiene la máquina que tú tienes, porque esos son los puntos que generan la información de datos y para que nos dé la información grado médico. Entonces, ¿son confiables? La respuesta es sí, dependiendo para qué lo quieras. ¿Hay equipos que son confiables para atender personas enfermas? Sí, tienen que ser grado médico. ¿El resto funciona? Funciona perfectamente bien, dependiendo para qué lo quieres. Y esto implicará, si quieres hacer ejercicio, si estás fortaleciendo tu masa muscular, pero si ya quieres atender a un enfermo, pues bueno, me parecerá que tienes que tener un tema grado médico. Y entendamos primero cómo funcionan. Y bueno, funcionan a través de frecuencias pequeñas, corrientes imperceptibles para el cuerpo humano. Y entonces ya dijimos que no hay que perder de vista el número de puntos que nos determinan la estimación de datos. Si tu equipo tiene 2, o tiene 4, o tiene 8, pero solamente tiene una frecuencia, eso implicará que los resultados van a variar. Pero si tienen doble frecuencia, pues eso te va a permitir principalmente encontrar la densidad adecuada de cada uno de los órganos que estemos estudiando. Por eso es importante si es 4 o es 8, y si es 8 con una frecuencia o con 2 frecuencias, porque eso va a determinar el grado de precisión en los resultados. ¿Qué nos genera principalmente una máquina grado médico? Pues la masa grasa, la grasa visceral, el agua intracelular, la masa magra, el músculo esquelético y el agua extracelular, y el ángulo de fase, que lo explico como la vulnerabilidad que o toca el sujeto derivado de la interacción de todos los componentes que son evaluados. Entonces, aquí tenemos el primer tema muy importante. Si atiendes enfermos, es muy importante que tengas una máquina grado médico que te determine. ¿Por qué? Porque una máquina no grado médico va a estimar cómo se comporta el músculo en una persona sana, pero no puede saber los factores que están en una persona enferma, cuánta masa muscular, la grasa, pero sobre todo la precisión en la segmentación de la información, brazos y piernas y abdomen, y sobre todo la precisión si eres un deportista de alto rendimiento o si eres un enfermo de una enfermedad crónica, para generar
dos grandes indicadores que trabajaremos. Uno es movilidad. Y el tema de movilidad se puede expresar de muchas formas. Pero si logras tú alcanzar la movilidad óptima que te expresa la máquina, se lo explico así a mis pacientes. Entre los 85 y los 90 años de edad, vas a poder ir al baño solo sin que nadie te ayude. Esa es una forma que yo les transmito para expresar la movilidad. No se trata de brincar, correr, saltar, no. Realizar las funciones básicas que tenemos que hacer. Entonces, ¿los analizadores sirven? Sí, pero no sirven para todas las cosas que tú quieras. Tú tienes que tener muy claro para qué te sirven, entender el tipo de frecuencias, el tipo de electrodos y sobre todo la validación de los datos, que es un tema mucho, muy importante. Y bueno, para entender un poco este equipo, entender la resistencia eléctrica, estos flujos de energía que corren a través de estos 4, 8 puntos por diferentes frecuencias, van determinando las características de cada uno de los componentes de tu cuerpo que estudiamos. Y eso nos lleva a entender que cada uno de los segmentos de tu cuerpo responde de una manera diferente que como responde otro para él. Y al final de cuentas nos permite entender algo que es muy importante. Tenemos dos tipos de frecuencia con un equipo que nos permita grado médico. ¿Y de qué servirá tener dos diferentes? Bueno, hay frecuencias que entran dentro de la célula para calcular el agua y hay frecuencias que no entran de la célula y te permite sin mayor problema. Entonces, la bipedancia nos permite, en términos generales, una gran fotografía de los elementos de tu cuerpo y, sobre todo, cómo interactúan entre ellos en ese momento. Y, por lo tanto, qué acciones tienes que seguir ante el diagnóstico, ya sea sano o sea enfermo, de las patologías. Y aquí veamos dos cosas que son importantes. ¿Por qué medir el agua extracelular e intracelular? Y yo siempre les explico, pues bueno, al final de cuentas, la máquina puede utilizar para determinar riesgo de COVID, claro, dengue, claro, influenza, claro, sobre todo, y enfermedades crónicas para saber la vulnerabilidad del sujeto en este momento, para establecer riesgos de hospitalizarse o de morir. Y entonces, pues bueno, las frecuencias bajas principalmente es una corriente que pasa por fuera de las células y calculamos cuánta agua hay alrededor. Pero ¿qué pasa en términos generales cuando vemos cómo un tipo de frecuencia pasa alrededor de la parte extracelular y tenemos una corriente de 5 kilovoltios, que es la mayoría de las máquinas de impedancia, pero cuando ya tenemos una frecuencia de 50, está atravesando la célula y nos determina la hidratación intracelular. Es muy importante entender cómo está el agua, cómo se distribuye el porcentaje, pero no solamente el agua total, sino el agua que está dentro de la célula. ¿Cómo se obtienen estos resultados? Que es un tema. Imaginemos un plano cartesiano con una X y con una y que al final de cuentas vemos el agua extracelular y la cantidad y la calidad para determinar. Eso nos permite principalmente entender el famoso ángulo de fase que es la vulnerabilidad del sujeto. ¿Qué tan susceptible está en este momento de hospitalizarse o de enfermarse o de morir? Con una probabilidad bastante cercana. Entonces, cuando está el ángulo de fase, nos permite determinar mayor o menor riesgo. Y nos permite la interpretación, es la calidad y calidad de la masa del tejido, la función del músculo y la hidratación. Y por ende, la interacción del resto de los órganos para determinar la vulnerabilidad. Cuando nosotros tenemos un ángulo de fase elevado, significa que tenemos un buen peso, buena nutrición, no retenemos agua,
dormimos adecuadamente y tenemos una masa muscular que se refleja con la parte de actividad física. Pero cuando este se baja, hay pérdida de músculo, pérdida de hueso, reduce el peso, hay una mala nutrición, hay agua fuera de la célula. Cuando estás haciendo ejercicio también es un tema de sobreentrenamiento. Y bueno, al final de cuentas, puedes tener algún daño dentro de tu organismo. Todo esto ha sido validado por diferentes estudios que nos garantizan que, pues bueno, esta máquina Psico 4 nos da cierta calidad para el tema de la atención. Ha habido diferentes validaciones que nos permiten garantizar que los resultados que hoy obtenemos de esta máquina, pues realmente la concordancia es muy cercana al 100%. Y bueno, diferentes lo han visto, lo han hecho en diferentes tipos de razas, de personas y a grupos éticos que nos determinan principalmente la característica. Y regularmente, hoy tenemos un gran número de reportes que soportan esto que hoy estoy hablando. Y cuando nosotros vemos la concordancia 97, 98, 98, 94, la más baja es la parte de la grasa adiposa, pero al final de cuentas es bastante cercana por el tiempo en que se realiza. Están publicados las... Y algo adicional, entender cómo se puede segmentar los resultados. Pues bueno, principalmente a través de cómo hay forma de colocar los electrodos en la piel cuando es un equipo móvil o principalmente vamos generando los resultados que evalúan por los segmentos y nos permiten principalmente obtener una densidad muy característica dentro de cada uno de los brazos y de las piernas principalmente. Eso nos va generando datos importantes. El tener 4 o 8 o diferentes frecuencias nos va generando puntos que nos permiten obtener información para que a través del tiempo tengamos resultados más certeros que nos permiten entender principalmente varias características. Es saber si tenemos una obesidad sarcopénica creciente o una obesidad creciente, o si tenemos una magrez o la caracterización del sistema músculo-esquelético y su interacción a estas. Los resultados son muy interesantes porque se presentan de manera semaforizada en un archivo PDF que te lo pueden enviar a tu correo electrónico o por WhatsApp se lo puedes transmitir en el momento de la consulta a su médico que le permite de primera vez o subsecuentes el seguimiento de cada uno de los años. Bueno, índice de masa corporal. Podemos saber exactamente cuántos kilos de grasa tiene y cuántos kilos de grasa necesita. Y aquí vemos un sujeto que tiene 6.4 kilos de grasa y él puede tener hasta 10 para tener un tema de grasa. Pero aquí vemos otro. La salud muscular o es verde o es roja, o se tiene o no se tiene. Y vemos que este sujeto ha perdido masa muscular, principalmente por una baja ingesta de proteínas que, a pesar de que el sujeto hace ejercicio, eso se vuelve un tema muy importante que te permite un seguimiento. Nos permite saber con este reporte de movilidad, y ahí vemos, aquí prácticamente, si ustedes ven, este es lo óptimo. Esta persona tiene 14.6 y tiene que llegar a 17, y yo se los explico a mis pacientes para que a los 85, 90 años no dependas de nadie para la movilidad. Pero también nos determina osteopenia y osteoporosis, o el tema de fragilidad y vulnerabilidad. Y me gusta mucho explicarlo porque todos conocen el COVID. Y en esta parte de vulnerabilidad, si lo extrapoláramos al COVID o al tema de dengue, él tiene prácticamente un ángulo de fase cerca de la mitad. Pero extrapolándolo a COVID, si él estuviera en rojo, la posibilidad de hospitalizarse sería alta. Si él estuviera por abajo de 50, la posibilidad de COVID fuerte sería. Si tiene de 50 a 75, leve, y de 75 y más, pues prácticamente solamente perdería el olfato. Nos determina la vulnerabilidad del sujeto en este momento.
mañana puede cambiar y sobre todo sirve para enfermos o para gente que se esté entrenando y nos determina. Y siempre digo, si esto funciona en un equipo de fútbol, pues bueno, podemos saber si el futbolista se desveló en la noche. No podemos saber si ingirió alguna bebida espirituosa, porque no lo determina, pero sí el grado de deshidratación que tiene el sujeto. Pero también nos permite algo que es muy importante, cuándo suspender el medicamento que utilices, no solamente el calcio con vitamina D o el ácido alentónico o el que utilices, primo hermano de este, sino saber cuándo tiempo se lo vas a dar. Y hoy ya sabemos que si tu reserva de calcio tiene del 50% más, pues bueno, por lo menos no tendrás huesos frágiles. Pero si eres mujer, ocuparás 75 de tu reserva para tener un embarazo saludable. No siempre sucede, pero así lo explico. Por eso a veces las mujeres con varios embarazos se quedan molachas, pierden los dientes, porque el niño está captando principalmente el calcio y el músculo de la persona. Entonces nos permite no solamente iniciar tratamiento, sino darle seguimiento y cuándo parar, cuándo evaluar el tema del calcio de la dieta o cuándo tenemos que adicionarlo con prescripción médica. Igual pasa para el tema de la pérdida de masa muscular. Entender que si el hueso está bien y el músculo está bien, la movilidad está bien. ¿Hoy es posible recuperar el tema de la movilidad de los mayores de 65 años? La respuesta es sí. Entre más rápido tú sepas cómo están tus huesos y tus músculos, la movilidad y la implementación, cuándo dar proteína, qué tipo de proteína y cómo dar el tema de la proteína. O cuándo dar otro medicamento para fortalecer el tema de la masa muscular. Pero igual nos puede determinar si la reserva de calcio de músculo de la mujer que está embarazada es seguimiento, cómo empieza o cómo termina para recuperar esta reserva de calcio y esta reserva de músculo, porque después del parto viene prácticamente la lactancia y al final de cuentas también la generación de insumos para productivos llamado leche para los niños. Pero ¿por qué dejamos tanto la grasa abdominal? ¿No duele? ¿No sangra? Parece no pesar, pero está dañando el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y obtener sobre todo lo que denominamos salud metabólica. Imagínense al cuerpo como pequeños botones que son glucosa, presión, lípidos, calcio, músculo, ácido úrico, proteína, excreción. Todo esto por atrás están ligados por pequeños cordones que hoy, ver un enfermo crónico, tenemos que ver su salud metabólica para ir corrigiendo y evitar justamente desgaste. Y bueno, vemos este cuadro, que es una cuestión de seguimiento muy importante, que nos permite, imaginen una línea aquí roja o aquí roja, que nos determina los obesos cuyo peso está afectando la salud. Esta es la delgadez cuyo peso está afectando la salud. Esta es una salud regular, esta es una salud buena, esta es una salud excelente. Los que se dedican al cuerpo o los obesos. Y le puedes dar seguimiento para saber hacia dónde lo vas llevando con el tema del tratamiento que implementas. También nos permite dar seguimiento. Y bueno, aquí vemos exactamente si también cómo están los brazos, las piernas, para principalmente músculo y para huesos. Y nos refleja el agua total o el agua intracelular y su seguimiento, que si lo asociamos al color de la orina, podemos tener información importante. Ya sabemos lo que produce la grasa visceral, las pone verde, amarillo y rojo, pero también vemos cómo el índice de músculo esquelético, que nos refleja principalmente deficiencia de calcio y de músculo. Y bueno, el peso, que hoy sabemos que hay muchas otras cosas adicional al tema del peso.
Y bueno, este es un sujeto que requiere tratamiento porque su reserva de calcio es muy baja. Y lo vemos reflejado como él mismo ha perdido masa muscular y ha perdido calcio en cada una de las dos segmentaciones. Y nos genera principalmente el reporte que nos permite generar cómo está el comportamiento de los últimos meses a través de crecimiento de músculo, crecimiento de grasa, aumento o baja de peso, y nos genera un puntaje para que el sujeto pueda ir contra él mismo. Te puede dar, no te puede dar calificación, es decir, no te da, hay bronce, hay plata, hay oro o hay platino. Y te permite ir viendo cómo implementaste o cómo implementó tus indicaciones médicas o cómo implementa su plan de actividad física o cómo implementa el tema de nutrición, pero sobre todo principalmente cómo le da seguimiento, y esto se va reflejando en el tema de la salud. Y bueno, hoy el Centro de Educación en Diabetes y Autocontrol se genera y al final de cuentas ya tenemos una licencia que nos permite evaluar niños. Sí, evaluar el desarrollo de los niños, que es un tema importantísimo. Y bueno, hoy lo que se tiene con este software, que es un tema muy interesante, es solo nos evalúan niños que midan más de 130 centímetros y que tengan más de 6 años, que cumplan estos dos parámetros, y nos va a generar un tema de desarrollo. Ya después de los 16 años podemos seguir utilizando nuestro software y nos permite el tema de la evaluación para este niño. Y bueno, hoy sabemos perfectamente, es prácticamente nuestra nutrióloga, Chelen, que nos prácticamente cuidemos lo que comemos. Pueden ustedes conectarse a su canal y al final de cuentas genera tantas infografías que les ayudan a nuestros pacientes. Y hoy principalmente sabemos el seguimiento que nos permite saber cuánta grasa tienes y cuánta grasa te sobra. Pero también nos permite, para si estás haciendo ejercicio, si estás haciendo ejercicio, cómo está tu descanso, tu recuperación a través del ángulo de fase, de entrenamiento, sobreentrenamiento, hidratación o alimentación. Y bueno, nos permite un desarrollo para el tema de un atleta de alto, de mediano o de bajo rendimiento que quiera medir lo que está haciendo. Estos son parte de los parámetros que tenemos y al final de cuentas nos permiten un reporte que puede ser evaluado por cualquier otro profesional de la salud y nos permite principalmente poderle dar seguimiento a lo que está haciendo. Y nos permite principalmente generar plantillas dependiendo de lo que nosotros queramos. Y bueno, hoy la evaluación y el seguimiento a través de la tecnología apoyado con el arte de medir en la práctica médica es un tema muy interesante. Pero además nos sirve para implementar planes de alimentación. ¿Cuándo hay que restringir las grasas? ¿Cuándo el tema principalmente las proteínas? ¿Cómo controlar el agua? Claro, también nos permite implementar la terapia nutrimental para el COVID. Y aquí voy a poder pedir apoyo, a ver si nos podemos pasar el siguiente video para que vean cómo funciona la máquina. Espero que lo puedan ver. ¿Nos podrían apoyar? Claro, doctor. Deme un momento para compartir el video. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Agustín Laresqueda, director del Centro de Educación en Diabetes y Autocontrol, CEDA, para ustedes. A partir del mes de agosto arrancamos en Colima este Centro de Educación en Diabetes y Autocontrol que atiende a personas que viven con diabetes, con hipertensión arterial, con sobrepeso y con obesidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de estas condiciones que afectan a las personas. Y los servicios que hoy estamos ofertando, el segundo servicio es el tema de bioimpedancia o evaluación de la composición corporal, en el cual permite conocer el estado de los músculos
la grasa, los huesos y sobre todo la hidratación de las células de las personas que tienen estas condiciones. Esto permite para los profesionales de la salud, médicos generales, nutriólogos, internistas, poder conocer las características nutricionales, es decir, la composición corporal del individuo para poder establecer de manera conjunta las metas. Regreso a compartir. Muchas gracias. Y ¿están viendo mi Listo. pantalla? Sí. Pues bien, es prácticamente un tema de información principalmente que tendremos que aprender a utilizar la tecnología, los datos para poder obtener mejores diagnósticos y para mejores seguimientos. Y sobre todo, poder fortalecer el empoderamiento de nuestros pacientes ante este equipo. Mis compañeros de BNI le dicen a esta máquina la chismosa, porque es capaz de revelarle los secretos de lo que no dicen a los médicos de una manera más chusca para ello. Entonces, hoy tenemos que utilizar la tecnología para evaluar los riesgos de las enfermedades crónicas a través de enfermos, deportistas, adultos mayores, de lo que hoy es esta gran herramienta para irlo viendo. Hasta ahí sería mi presentación. No sé si tuvieran alguna duda. Voy a dejar de compartir para poder ver a las personas que nos hacen la pregunta. ¿Está bien? Sí, doctor, si gusta. Muchísimas gracias por su presentación, por su tema, por compartirnos y darnos este espacio, aceptar la invitación. También agradecemos a todos los que están conectados. Estamos dejando los datos del doctor Agustín en el chat por si desean contactarlo. También ya estamos compartiendo el link para que puedan descargar la constancia. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a pasar a la parte de las preguntas porque ya tenemos unas preguntas por ahí, pero quisiera leer algunos saludos antes de ir a esta parte. Nos dice la doctora Elizabeth, gracias por la invitación. Saludos desde Querétaro. Nos saluda Arturo también desde la Ciudad de México. Rosario Hernández desde Querétaro también. Desde Naucalpan, Adriana. Y desde Colima también tenemos saludos de Cuernavaca, del estado de Toluca, de Guatemala, de Tamaulipas. Edgar, saludos. Nubi de Sinaloa, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por mandarnos saludos, decirnos de dónde están conectados. A nosotros nos gusta mucho saber de dónde se conectan y nos están viendo. Ahora vamos a pasar a leer una pregunta. La primera pregunta nos dicen, seca, la mejor, las cifras exactas, lo recomiendo. Yo necesito, y hace una pregunta, yo necesito cintas métricas, ¿me podría decir el costo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No te podría decir el costo. Sé que hay marcas secas. Estoy seguro que si pones tus datos, yo puedo decir para que ellos te contacten. Yo, o sea, no trabajo para ninguna marca. Soy director del centro. Utilizo esta marca, he utilizado varias marcas, pero con gusto, si me envían los datos ahí al WhatsApp 312-156-0494 o a mi teléfono personal 5554516895 y con gusto te pongo en contacto de esa y de varias marcas que pueden tener el tema de la cinta métrica. Muy bien. Estamos compartiendo sus datos y ahí tenemos un número telefónico. Así es el del Centro de Educación en Ajá, Diabetes. creo que sí ese es el que acaba de dar. Así es, exactamente. Igual para que lo contacten por si tienen alguna duda más específica. Tenemos otra pregunta también. Nos dicen, ¿me sirve esta máquina para sacar el peso seco en pacientes renales?
Claro que sí, la respuesta es sí. De hecho, hay una máquina de en el Hospital General de México. Hay otra en la parte del ISSSTE que les permite principalmente calcular la información. De hecho, se me va el nombre del doctor, pero tiene varias publicaciones. Si me manda el WhatsApp de dónde se las paso, las publicaciones que tiene, no son mías porque yo no me dedico al tema de hemodiálisis, pero prácticamente sí colaboro bueno, he trabajado con él en el hospital y ya tiene publicaciones y usan la máquina para el peso seco para el tema de hemodiálisis. Con gusto me manda el WhatsApp, son 3 o 4 artículos que tengo yo en mi computadora que con gusto el uso de esta máquina sobre los beneficios para esto. Esta es una máquina fija, pero también hay una máquina móvil que es la que están utilizando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿qué proteína se puede consumir para este tipo de casos? Hubo una diapositiva en la que mostró algunos casos como de la nutrición. A ver, nos pregunta Socorro Morales. Socorro, hay varias marcas de proteína, marcas que hoy ya se encuentran, no voy a, o sea, voy a comentar algunas que son, o sea, un ejemplo, la Birman, pero que es muy cara. Nosotros estamos utilizando la proteína de chicha, cuyo precio es una tercera parte principalmente de el costo de las marcas reconocidas. Es una proteína chíchara que se produce en Guadalajara, de muy buena calidad, y que regularmente tratamos de hacer la recomendación de hacer los famosos licuados de mi nutrióloga Chelem, que es algo muy sencillo, que es una taza de avena, que es 2 a 3 cucharadas de proteínas, leche descremada o light, que es una buena recomendación para, antes de hacer ejercicio, mantener proteínas disponibles. La cantidad y la frecuencia dependerá del grado de la pérdida de masa muscular. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dicen, bueno, aquí Cristina nos dice si nos podría compartir la presentación. Le vamos a preguntar al doctor si podemos compartirles la presentación. Claro que sí, yo comparto la presentación sin mayor problema, o sea, la pueden tomar sin mayor problema. No, te la envío por una descarga si gustas para que la tengas, o creo que tú la tienes. Si está ahí en la parte grabada, la puedes compartir. Si no me dices, y con gusto yo te la envío por WeTransfer y será un placer para que al final de cuentas la tenga. Muchas gracias. También recordarles que en YouTube, completando aquí la petición de Cristina, en YouTube van a poder encontrar este webinario y todos los webinarios que tenemos cada viernes para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. También se les está poniendo ahí en el chat las páginas para que puedan poder revivir este webinario o cualquier otro que hayamos tenido. Tenemos otra pregunta, nos dice Silvia, yo tengo lupus, ¿esta máquina puede ayudarme a ver cómo están mis huesos? Claro que sí. No tengo experiencia en el manejo de lupus, no, pero lo que sí te determina es cómo está la descalcificación, pero no solamente el tema de los huesos, sino el tema de la salud de tu músculo y tu hidratación. La respuesta es sí. Y si me envías un WhatsApp, con gusto te envío 2 o 3 artículos para que puedas darle un tema de seguimiento, pero la respuesta es sí. Le puedes dar un seguimiento de una manera muy sencilla y también para el tema de lupus, me envías un WhatsApp y con gusto te compartiré la experiencia de los pocos casos que he visto asociados a diabetes. Muy bien, muchas gracias. Pues con eso finalizamos la parte de las preguntas.
Agradeciéndole nuevamente, doctor. También tenemos muchas felicitaciones. Nos dice, gracias, doctor Agustín. Ha sido un privilegio que trabaje con nuestra marca Azteca. Nos dice Isabel Sepúlveda. Dora Azucena nos dice, excelente ponencia, felicidades. Nos está viendo desde Ciudad de México. El doctor Rolando, felicitaciones por su ponencia y muchas felicitaciones más. Gracias a todos los que están conectados, al doctor nuevamente por compartirnos su conocimiento. No sé si haya algo, doctor, que quiera agregar antes de finalizar. Les estoy compartiendo el manual de alfabetización en diabetes al chat que estamos en comunicación, para que cualquier persona que lo quiera recibir. Es un manual de alfabetización en diabetes para usuarios y para pacientes, y es la edición 2022. Pronto saldrá la edición 2023, pero ya lo tienes tú para que lo puedas compartir con ellos, o sin mayor problema también se los puedo compartir si me lo envían. Tardo un poquito, pero no me tardo más de 72 horas en que lo tiene para irlo revisando. Y también me es mucho gusto compartir nuestro video en YouTube, que es @Agustín Laresqueda. Es un video para prescribir actividad física, y compartirles nuestros más de 50 podcasts en nuestro canal Centro de Educación en Diabetes. De verdad son interesantísimos. Nuestro podcast más taquillero se llama Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Habla del alcohol, no crea que habla de la canción, pero de verdad entren al tema de los podcasts, son gratuitos, y hoy tenemos más de 55, todos sobre el tema de las enfermedades crónicas. Me apoya mi equipo Chelen en Colima, mi nutrióloga, mi psicóloga Marcela, sacando podcasts súper interesantes que de verdad se van a entretener. Y bueno, en mi programa de radio Protege lo que amas, armoniza tu salud, tenemos unos podcasts que se llaman Las dudas de mi compadre. Todos mis compadres en radio me preguntan sobre qué hacer. El próximo sábado hablaremos de la salud sexual en los diabéticos, y los que me escuchen van a hablar de la historia de los famosísimos 20 pesos. Isabel, muchísimas gracias por tu apoyo, siempre nos apoyas. Y bueno, ojalá puedas contactar a Isabel, porque no supe, Isabel es la persona de SECA, para que pueda ver cuánto valen las cintas. Muchas gracias. Y tenemos otro webinar. ¿En cuándo es? ¿Qué fecha lo tenemos? El 28, ¿verdad? A ver, El permítame. 28. Es correcto, el 28 de este mes a las 11:30. Y van a saber sobre heridas y sobre varias cosas súper interesantes. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y a todos estos participantes. Con gusto, será un placer que nos apoyes compartiéndoles el video que ya lo tienes en el libro que ya lo tienes en